Cómo se trabaja en nuestro imaginario, que es colectivo, por supuesto, y que muchas veces es común. ¿Cuáles son las formas en las cuales se va hilvanando lentamente la larga sucesión de conceptos que conforman nuestra forma de acercarnos a la realidad? ¿Cómo leemos cada uno de los hechos que pasa y que tienen una injerencia enorme, sobre todo también de la manera en que vivimos, en la naturaleza misma de nuestras acciones, de la forma en la que procedemos, con los prejuicios que tenemos, con los preconceptos también? Todo eso, aunque parezca mentira, está trabajado. Y en todo caso, muchos llegarán a esa situación, a esa decisión, de una forma prácticamente, digo, vinculada al pensamiento, al mundo de las ideas. Pero hay quienes adoptan lo que se llaman atajos de pensamiento, lo que se llaman preconceptos que compramos rápidamente, incorporamos y con eso, en todo caso, juzgamos parte de lo que es la realidad que en todo caso nos rodea. Hay una mirada que nos lanzamos a nosotros mismos y que tiene mucho que ver con la historia argentina. Los argentinos, ¿cómo somos? Nos preguntamos sistemáticamente. No va a haber un día donde no haya una nota que diga cómo piensan los argentinos que son los argentinos, incluso cómo piensan aquellos que viven afuera de la Argentina que son los argentinos. Y todo eso hace y forma y forja también lo que podríamos denominar que es una especie de sentido común. De fondo, ¿qué hay? De fondo lo que hay es planteado hacia adelante prácticamente lo mismo que nos trajo hasta aquí. Es casi imposible, uno podría pensar, prácticamente le diría, un escenario inédito y singular, la posibilidad de que imaginemos hacia adelante lo mismo que nos trajo hasta aquí, de una forma distinta, de una forma eventualmente diferente a lo que tenemos hasta el día de la fecha. En ese contexto entonces es que se da la discusión y en ese contexto entonces es que uno puede analizar cada una de las cosas que vemos y que empezamos a prestar atención. Preste usted atención conmigo a mucho de lo que se está publicando, a mucho de lo que los medios de comunicación nos traen. Por ejemplo, cuestiones que parecen relativamente intrascendentes como puede ser esto, ¿no? Un ranking, Argentina es el tercer país más complejo del mundo para hacer negocios. De esto hay mucho. El índice global de complejidad corporativa, fíjese cómo se llama, que releva el TMF Group, aseguró que Argentina dificulta a las empresas extranjeras el constituirse y realizar actividades comerciales. Solo están encima del país Indonesia y Brasil. De esto, mire, de esto hay muchísimo. De esto hay muchísimo que se publica permanentemente. ¿Cuál es la resultante de esto? Que nos hacemos una idea de que nosotros mismos somos imposibles, de que nuestro país es inviable y que en todo caso hay que adoptar lo que son las recetas del exterior, que eso vale mucho más que lo que puede establecerse en la Argentina. Y estamos faltando, por supuesto, a la verdad, estamos faltando también a nuestra tradición histórica. Hay otras formas de verlo. Hay otras formas, por ejemplo, en lo cual se da prácticamente lo mismo, porque vaya a saber quién está detrás de esa empresa que hace el relevamiento. Resulta, por supuesto, atractivo lo que referencia a un ranking, pero está claro que es una síntesis y que, por supuesto, no refleja la realidad. ¿Qué publica La Nación, por ejemplo, en los últimos días? Fíjese bien, la falta de rumbo es peor que no tener un plan económico. La falta de rumbo es peor que no tener un plan económico. Reverbera permanentemente esta historia del plan económico como si no hubiese medidas, como si no se tomasen iniciativas, como si no hubiese una discusión hacia dentro del gobierno sobre cuál es el camino correcto para salir de esta pandemia. Es prácticamente una sentencia, es prácticamente una afirmación. Y está claro que en ese contexto hay una maquinaria que actúa detrás. Fíjese lo que viene ahora también, porque me parece importante, pero es prácticamente el mismo concepto en cada uno de estos casos. Están tomados casi al azar. Usted puede hacer su propio ejercicio. No hace falta que usted adopte estos ejemplos. Pero para ver, ¿no? Los bonistas ya se preparan para litigar si no hay acuerdo, mientras que el gobierno sigue sumando deuda en default, ¿no? Es terminante, es prácticamente una sentencia puesta cada uno de estos títulos. Por un lado, los bonistas ya están litigando contra la Argentina. ¿Por qué? Porque se supone que Argentina quiere negociar, tiene el tupé de negociar un acuerdo que en todo caso lo beneficie o en todo caso también, como dice el gobierno, haga sustentable la posibilidad de pagar la deuda de aquí en adelante sin que el pueblo argentino haga un sacrificio enorme. Por otro lado, la sentencia de que ya estamos en default, es decir, estamos prácticamente en una situación de culpabilidad absoluta y no podemos aspirar a negociar absolutamente nada, sino que los señores bonistas son los que tienen el derecho. Haga el ejercicio conmigo y fíjese que si no hay esta posición en gran parte de la prensa argentina, si no nos bajan a través de los canales de televisión, de la radio, también de los sitios y de los portales de noticias, este tipo de concepción. Claro, cuando uno se plantea la historia de la Argentina, lo que falta acá es la responsabilidad de aquellos que endeudaron al país.
Lo que falta aquí es la responsabilidad de aquellos que, poniendo en juego una política económica, hicieron un desastre de la actividad y en función de eso tuvieron que salir a pedir prestado al Fondo Monetario Internacional. Nada más y nada menos que más de 40.000 millones de dólares, ¿no? Nadie dice eso, nadie piensa en eso, por supuesto ya no existe más para el imaginario colectivo. Pero claro, por suerte el presidente de la Nación cada tanto interviene y dice cosas como esta. Es que mientras esta pandemia exista, el gobierno nacional va a estar al lado de los que más lo necesitan. En eso no tenemos duda. No tiene que dudar ningún argentino, no tiene que dudar ningún acreedor, porque todos los acreedores deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar. Así que este mensaje sirva para todos. Somos muy conscientes de lo que nos pasa. Somos muy conscientes de cuál es nuestra prioridad. Somos muy conscientes de cuál es nuestro interés primero. Bueno, hay que poner en juego, ¿no? Por supuesto, cuáles son los verdaderos conceptos que referencian, por ejemplo, a la deuda, pero pasa con toda la economía, pasa con la actividad, con el empleo, con la posibilidad de llegar a fin de mes, con el poder adquisitivo o la pérdida del poder adquisitivo. Y para terminar, déjeme mostrarle algo más, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy hablando de sentencia, estoy hablando de repetición, de reiteración, que actúa de qué forma. Bueno, lo decíamos más temprano en la semana, la repetición es como una especie de demostración prácticamente no comprobada, ¿no? Si se repite algo, resulta que es verdad. Y por supuesto que no lo es. Se elaboran conceptos, nociones, ideas, con eso se forja una especie de prisma que le sirve a la gente, aquella que quizás no quiere pensar las cosas, para acercarse. Es un atajo, es fácil. Uno puede repetirlo. Fíjese esto, ¿no? Por parte de un economista, un supuesto analista objetivo, que lo que dice es, para las multinacionales, la Argentina es el 1% de la facturación y es el 10% de los dolores de cabeza, por eso se van. Por eso se van. ¿No? Es, yo digo, en algún punto alarmante. Ahora, claro, cuando uno entra en el artículo, tercer, cuarto párrafo, ¿quién es este señor? Ex economista jefe para Argentina de BTG Pactual, que es un think tank, un fondo de inversión de afuera, y economista para Sudamérica en la Embajada Británica, ¿no? Pero esto está muy abajo, esto prácticamente usted no lo va a leer. ¿Por qué? Porque vienen primero otros conceptos del señor Borestein, hasta que llegamos aquí y nos damos cuenta que seguramente ha tomado un partido. De fondo lo que hay es ni más ni menos que una cuestión central, y es que no depende tanto de la discusión, no depende tanto de la discusión que estamos viendo, cada uno de estos preconceptos, ese ejercicio de generar una noción de contenidos, sino que depende en gran medida de que no haya discusión. Por eso cada una de las cosas que vimos son sentencias firmes, son prácticamente inapelables, ineludibles. Uno las lee y son conceptos y atajos que se venden, porque no se depende tanto de que haya discusión. De hecho, en gran medida, la gran apuesta de todo esto es que no la haya. La gran medida de todo esto es que en definitiva no pensemos lo que sin ninguna duda tenemos que pensar.